En las sombras de la historia de México yacen narrativas clandestinas, relatos entrelazados por un oscuro tejido de lealtad, traición y violencia. La mafia mexicana, una entidad oscura y evasiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales. Más bien, pretende explorar los entresijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. En el turbio paisaje de mediados de 2012, cada semana traía consigo la sombra inquietante de la intriga, traiciones y miedo, colgando como un péndulo sobre aquellos que se aventuraban en los sórdidos laberintos de Lampa mexicana. Los lienzos esparcidos por diferentes rincones del país anunciaban la maquinación de El Chacal, alias el Z40, para consolidar su dominio dentro de los Zetas, sembrando deslealtades entre sus filas y acechando a Heriberto Lascano, el indiscutible líder de la organización. Se le acusaba de haber entregado al gobierno a la mayoría de los altos mandos zetas capturados, todo en un ansia insaciable por el control absoluto de la organización. Días después de la difusión de estos rumores, el 3 de octubre de 2012, llegó el fatídico desenlace para José Eduardo Moreira, un joven vinculado al poder político en Coahuila. Su vida fue cegada como represalia por el deceso de Alejandro Treviño Chávez, sobrino del infame Miguel Ángel Treviño Morales. La venganza se cocía a fuego lento en las conversaciones codificadas y en las llamadas interceptadas entre los miembros de la organización. Salvador Alfonso Martínez, conocido como el Comandante Ardilla, compadre y enlace directo con Lascano, recibió la noticia del líder de los Zetas. Se quebraron a un sobrino del Z40, escribió Lascano, a lo que Ardilla respondió: ¿Dónde? Aquí en Nuevo Laredo. Lascano contestó: No, aquí en Piedras Negras. Pero como Miguel Ángel Treviño se encontraba en la ciudad, debían informarle de lo sucedido. El sobrino del Chacal había sucumbido en una danza de balas contra agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales en el municipio de Piedras Negras. Bajo las órdenes de Lascano, se trazaron planes para saldar la deuda, la afrenta contra Rubén Moreira, el gobernador de Coahuila, quien había vendido sus lealtades a los Zetas. Dos lugartenientes de los Zetas, conocidos como el Alfa Metro y el Flaco, junto con el subdirector de policía, Rodolfo Castillo Montes, maquinaban un oscuro designio. El Lasca, desde su posición de liderazgo, despachaba mensajes cifrados a Miguel Ángel Rodríguez Díaz, apodado el Alfa Metro, responsable del territorio norte de Coahuila. La orden era clara: vengar una afrenta contra los intereses del cartel, pagando con la misma moneda al mandatario coahuilense. Rodolfo Castillo concertó un encuentro con José Eduardo Moreira, sobrino del gobernador, en las penumbras de la tarde, donde la oscuridad tejía su manto sobre los callejones de la traición. La hora tardía no mitigaba la gravedad del momento. Al contrario, intensificaba el aura de peligro que envolvía la reunión clandestina. El sobrino del gobernador fue silenciado para siempre, añadiendo su nombre a la lista de aquellos que osaban desafiar los intereses de los Zetas. El Lasca le escribía nuevamente a el comandante Ardilla y le informaba que ya se había hecho cargo de la venganza. En esos días Miguel Ángel Treviño le mandó un mensaje desde Piedras Negras al gobernador Rubén Moreira: sobrino por sobrino. Octubre del 2012 parecía estar marcado por la fatalidad para los líderes de los Zetas. El Chacal, segundo al mando, lamentaba la pérdida de un sobrino querido, mientras que Heriberto Lascano, el líder supremo del cartel, presagiaba su propio final. Lucero, la viuda de José Eduardo, no dudó en señalar con dedo acusador al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, como el arquitecto detrás del deceso de su esposo. Su mensaje en Twitter resonó como un disparo en la noche. Mientras tanto, Humberto Moreira, el hermano del gobernador, lanzó sus propias acusaciones incendiarias. Apuntó con dedo tembloroso hacia los narcoempresarios mineros, aquellos que habían allanado el camino para que Heriberto Lascano, líder de los Zetas, se infiltrara en el mundo de la minería.
Las vetas de carbón de Lascano fluían como la sangre negra de la tierra misma, alimentando un negocio ilícito que ahora se revelaba como una madeja de intrigas y traiciones. Se decía que el carbón extraído por Lascano fluía hacia la Comisión Federal de Electricidad, en un acuerdo oscuro a través de un fideicomiso administrado por el hermano de Rubén Moreira. Los lazos entre los Zetas y los Moreira eran tan estrechos como los del cordón umbilical, una conexión que parecía alimentar a ambos lados con una energía oscura y sin escrúpulos. En el corazón de esta tormenta, Heriberto Lascano había amasado una fortuna que desafiaba la imaginación. Apenas 4 días habían pasado del funesto y cruel destino del sobrino del gobernador. Coahuila y el país estaban calientes. El 7 de octubre de 2012 fue aprehendido Salvador Alfonso Martínez Escobedo, la Ardilla, compadre de Heriberto Lascano y lugarteniente de los Zetas en Nuevo Laredo, responsable de la fuga de 132 reos del penal de Piedras Negras. Y además responsable de arrebatarle hasta el último aliento a por lo menos 300 almas. Los Zetas parecían desmoronarse como arena entre las manos. Ese mismo día de domingo por la tarde en que fue capturada la Ardilla, a cientos de kilómetros se desarrollaba un partido de béisbol en el pequeño poblado de Progreso, Coahuila. Unos escasos 80 espectadores animaban a los equipos en disputa, aunque sus mentes no podían evitar divagar hacia los oscuros acontecimientos que sacudían la región. El campo de juego se encontraba justo al lado de la carretera que enlazaba al pueblo con la autopista 57. En ese pueblo semiárido, como la mayoría en el norte del estado, Heriberto Lascano tenía un escondite, un lugar donde la arena del desierto guardaba sus secretos. Al filo del mediodía, cuando el sol quemaba con intensidad y apenas estaban calentando los motores de las primeras entradas del juego, una camioneta Ford blanca de doble cabina se deslizó con sigilo hacia un lateral del campo de béisbol. Desde el interior del vehículo, el conductor y su acompañante observaban el desenvolvimiento del partido. Este último era nada más y nada menos que el cabecilla de los Zetas Heriberto Lascano, quien le indicó al chofer que estacionara la camioneta para disfrutar del juego. El Lasca y su compañero Mario Alberto Rodríguez compartían bocadillos y bebidas, mientras seguían atentos el encuentro. Momentos después, se retiraron brevemente, solo para regresar 20 minutos después y continuar su observación. Esta vez no estaban solos. Una tercera figura los acompañaba. Un presunto agente, o soplón que estaba entre los espectadores, hizo una llamada telefónica para alertar sobre la llegada de la camioneta. 15 minutos más tarde, vehículos de la Marina irrumpieron en la localidad. Algunos se deslizaron por senderos ocultos para evitar la vigilancia de los vigías, mientras que otros avanzaban por la estrecha carretera. Mientras tanto, un helicóptero inspeccionaba el área desde lo alto. Los marinos se dirigieron hacia la camioneta blanca. Los 2 hombres en su interior respondieron con fuego, mientras que el tercer acompañante optó por huir a pie entre la maleza. El caos se apoderó del campo de juego, jugadores corriendo en todas direcciones, algunos lanzándose al suelo para resguardarse, y la multitud huyendo hacia un arroyo cercano, buscando refugio entre los árboles. Los 2 hombres, Lascano y su guardaespaldas, trataron de aprovechar la confusión para escapar. Sin embargo, su intento fue frustrado cuando el fuego de alto calibre de las armas de los marinos los alcanzó a unos 300 metros de distancia. El Lasca y su acompañante se detuvieron para repeler la agresión. Primero, el guardaespaldas se bajó de la camioneta a tirar. Fue el primero que sucumbió. Luego el Lasca descendió para repeler, pero ahí quedaron los 2, a un lado de la camioneta blanca. A las 18:05 horas, los funcionarios de la agencia del Ministerio Público de Sabinas recibieron una llamada urgente de los oficiales de la SEMAR, solicitando su presencia de inmediato. La petición venía acompañada de un pedido de asistencia de los servicios periciales y la policía investigadora, todo debido al deceso de los vatos de la camioneta blanca. Lo que no se sabía en ese momento era que uno de los fallecidos era Heriberto Lascano, el picudo de los Zetas.
Dado que en la región no se contaba con una morgue adecuada, las autoridades se vieron obligadas a recurrir a los servicios de la funeraria García, una empresa local situada en el municipio de Sabinas, para el traslado de los cuerpos. Los peritos de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila realizaron las tareas pertinentes: fotografías forenses, toma de huellas dactilares y envío de muestras a Saltillo para su comparación con las bases de datos oficiales. Sin embargo, en la madrugada del lunes 8, entre las 01 y 1:30 horas, un grupo de mal encarados y encapuchados irrumpió en la funeraria García. Bajo amenazas, obligaron al propietario a depositar los restos en una carroza y los trasladaron a un destino desconocido. A pesar de este inusual robo de los cuerpos de Lascano y su compañero Rodríguez, los peritos continuaron con el proceso de identificación. La comparación de las imágenes forenses con los registros de Lascano en servicios periciales arrojó resultados concluyentes. La Armada informó que las huellas dactilares coincidían con las del temido Lascano, nacido en 1975 y de estatura de 1,60 m. Sin embargo, esta información contradecía los datos manejados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que afirmaba que Lascano medía 1,76 m. Aquel agente, o soplón que había llamado para reportar la presencia de gente armada en el campo de béisbol, era agente del Z-40. Había proporcionado a la Marina la ubicación de Lascano, aunque solo le señalaron que se trataba de un alto comandante de los Zetas. La profecía escrita en las mantas del talibán habían cobrado vida. El traidor, el Judas de los Zetas, había sellado el destino de Heriberto Lascano, enviándolo directo al inframundo.